Prin. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo va ahí? ¿Todo bien o qué onda? Eh, bueno, pues bienvenidas a otra sesión más, a nuestra primera sesión. Este es un stream que estamos haciendo, las transmissions. Continuamos esta transmisión 2024 de viene hardcore. Esa es la idea, al menos. A ver cómo nos va. A ver como nos han dicho antes, a ver si aguantan. Este, Pero no, pues no se trata de aguantar, sino de irlo ahí creando, disfrutando y pues, comentando, ¿no? Haciendo unos acotes. Eh, estas transmisiones las denominaríamos Política MX, que vienen, bueno, pues a propósito de todo el show electoral que habrá este año, en donde, bueno, pues se disputan muchas de las gobernaturas y la presidencia, nada más y nada menos. Estamos hablando de México, que es donde lo enfocaremos, con el fenómeno de dos candidatas, mujeres, me refiero, y bueno, pues eso es lo que estaríamos haciendo. Para ello, me voy a echar mano de mi experiencia en la docencia en ciencias sociales, donde, bueno, ese curso de ciencias sociales estaba dividido en proyecto de investigación, formación teórica y realidad de la política mexicana o política latinoamericana, o bueno, de latinoamericana se puede hacer política en África, política en Asia, política en Europa, política anglosajona, etcétera. Bueno, esos son los que hacíamos realmente, y era, digamos, un año, un semestre política en México, y luego ya era política en alguna región del mundo. Entonces, cuando hacíamos política en México, comentábamos videos sobre un programa de Primer Plano, que es un canal de televisión pública mexicana, y que bueno, pues es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? La parte de formación teórica va a haber otra transmisión, otro streaming donde estaremos revisando alguna línea teórica muy interesante desde mi punto de vista, pero eso todavía no arranca. Y el otro bloque, que era el de formación, el de investigación, pues ese no lo vamos a poder hacer porque se requeriría estar viendo proyectos que cada quien estuviera haciendo, entonces pues eso no lo vamos a poder hacer. Es un poco transmission es retomar esa parte, ese curso, esos cursos que hacía sobre ciencias sociales, retomar la parte solo del análisis de videos, que sería política mexicana, que sería como un semanario, no es un programa semanal, en donde, bueno, pues vamos comentando estos videos. Esta gente, estos participantes de ese programa que vamos a comentar, pues es un poco raro porque han tenido como una mutación, ¿no? Les ha tocado ser desde que estaban gobiernos de derecha o gobiernos muy represivos en México, y ellos pues en su momento eran como un ala, digamos, más crítica, más intelectual, que representaban, digamos, la famosa sociedad civil, las universidades, si se quiere ir hasta la academia. Sin embargo, con el tiempo, hemos de decir que eso lleva muchos años, ese programa lleva muchos años. Entonces, bueno, pues también ha pasado los años en estos profesores, ¿no? Porque podemos decir que ellos representan la Academia Mexicana, por eso me interesa comentar esos videos. Hoy en día, pues que es un gobierno no tan represivo o digamos, no de ultraderechas, ellos han tomado una postura curiosamente de derechas, ¿no? O sea, como para hacer un poco la crítica al gobierno en turno, pero bueno, ahí les ha salido un poco caro desde mi punto de vista, ya lo iremos viendo. Eh, pero es muy interesante eso, que ellos representan la Academia Mexicana, porque a partir de ellos vamos a poder tener una idea de cómo piensa el pensamiento académico mexicano, al menos en ciencias sociales, que ya en términos de política no es muy diferente que el de ciencias básicas o ciencias naturales. Entonces, bueno, eso es lo que haríamos, ir comentando esos videos. Me parece que es un ejercicio muy bueno, nunca lo hemos hecho, sino que cuando yo daba esos cursos que les comento, pues era como que cada quien lo veía y nada más hacía unas anotaciones y pues lo comentábamos, ¿no? Pero ahora va a ser como mucho más directo. Entonces, ese programa tiene como varios bloques, 3 o 4 bloques. Pues la idea es hacer mínimo uno, que sería el donde hablen de las elecciones. Entonces,
Si da tiempo para hacer más, pues a lo mejor podemos hacer más, pero depende, ¿no? Depende qué tanto nos dé para comentar. Entonces, bueno, tenemos eso, entonces ahí está Política MX, esta transmisión va a ser de la iniciativa de Divergencia Transdisciplinaria, es una consultora en investigación transdisciplinaria que tenemos por allí, entonces, bueno, pues va a estar anclado a esa iniciativa como parte de la formación que se está ofreciendo ahí, que es mucho más centrado en cuestiones de la clínica psicológica, clínica sociológica, pero bueno, acá vamos a epistemología y clínica. Acá vamos a hacer la cuestión más abiertamente política, pero que es muy necesario tener siempre presente la formación en política, pues también esa es nuestra colaboración. Este, entonces, bueno, pues si quieren, voy a moverle aquí, voy a pasarme ahora sí al lo que sería el video. Aquí volví, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a pasar a lo que sería el video. Está acá el video. Yo estoy acá en la galera, como siempre, ya saben. Eh, Pueden traducir translate, pueden subtitular este video, aunque bueno, no sé si a alguien anglosajón le interesa mucho la política mexicana. Al menos el análisis, pues puede ser que sí le interese. Entonces, bueno, a ver, aquí quiero nada más escuchar cómo se oye esto. A ver, estoy acá, ¿no? Ok, esto está aquí. Voy a bajar aquí y voy a poner esto acá. Lo puse más rápido el video, estoy adelantándolo, por eso la música se escucha así medio rara, pero a ver, vamos a ver cómo se oyen las voces. Ah, bueno, esto es lo que quería ver primero, ¿no? En primer lugar, quería tomar el inicio de las campañas, coincidió bien, ¿no? La verdad es que nos habíamos atrasado varias semanas, esto se quería empezar antes, pero bueno, la idea es que este streaming sea para las campañas. Entonces, bueno, vamos a comentar este video. Creo que el segundo también es sobre Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición ahora, o sea, es decir, de la derecha. Pero bueno, ya iremos describiendo más los actores, las actrices, políticas, ¿no? Acuérdense la teoría de la acción social o del actor social, que no es lo mismo. No es lo mismo la teoría de la acción social que la teoría del actor o la actriz social. La de actor, la actriz actor social sería más en términos de performance, de interaccionismo simbólico, y la de la acción social sería más en términos de la intersubjetividad de Max Weber. Podemos decir que fue una evolución, pues sí, pero digamos no necesariamente, ¿no? O sea, en la teoría de la acción social, la intersubjetividad puede alcanzarte para otras cosas, apuntar hacia otros lugares, pero bueno, nada más esa era una acotación para no dejar entonces, a ver, vamos viéndolo aquí. Espero que se escuche bien el audio, si no, pues ya valió. Al menos escuchará lo que diga yo y pues bueno, ahí con eso nos rifaremos. Entonces, ahí voy. Entonces, bueno, espero que sí se esté escuchando esto. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez serían las candidatas. Claudia Sheinbaum, la candidata del actual gobierno, ¿no? Del partido Morena, que es el partido de López Obrador, y la otra candidata, Xochitl Gálvez, que fue funcionaria del gobierno de Vicente Fox cuando estaba gobernando el PAN, que es el partido de derechas, de, digamos, más derecha, ¿no? Como lo más derecha, ¿no? Lo más ultraderecha. Hay gente de ultraderecha en ese partido del PAN. Y bueno, ahí trabajaba Xochitl y por eso, bueno, ahora la eligieron. Ya podemos hablar de eso después. Y Claudia Sheinbaum, que fue la elegida del gobierno actual, ¿no? Mediante una encuesta, aunque bueno, pues también se sabe que, digamos, obviamente estaba la opinión del actual presidente, que tiene un alto peso en el gobierno,
Yo, bueno, intentaré únicamente ir analizando, no caer en las provocaciones que la política pueda desatar en el ser humano y en el animal. Entonces, bueno, sigamos. Ok, bueno, aquí fue el primera intervención, el profesor Lorenzo Meyer, él es del Colegio de México, me parece, bueno, fue el de los pocos que se mantuvo un poco más, digamos, eh, disidente, ¿no? Los demás realmente sí se hicieron muy porque claro, o sea, alguna vez me acuerdo, con mi taquero de cabecera, como decía, seminario que hicimos en Ensenada, un compañero ahí que participó decía como mi taquero de cabecera, una vez con mi taquero de cabecera, pero ese no es mi taquero de cabecera, ese es mi choripanero de cabecera, ahí en la Ciudad de México, me decía que ahora como estaba el PAN, o sea, el PAN ya no era gobierno, entonces era de izquierda. Y le dije, no, 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 ahí hay que acomodar el concepto, ¿no? O sea, es oposición, pero ser de derecha o de izquierda. Entonces, una cosa es como la postura política que tengas y otra si estás en turno o no. Entonces, si estás gobernando en turno, es como eres régimen y los que no estén en el gobierno son oposición. Pero gobernando, y entonces esas son dos posturas muy interesantes, ¿no? Cuando eres oposición o cuando eres gobierno. Cualquiera diría es más fácil ser oposición porque pues nada más estamos criticando. Cuando eres gobierno es realmente pues ya solucionar, ¿no? O como, este, sí, materializar. Ser oposición en una democracia occidental tampoco es que seas tan pasivo porque pues, tienes tu representación en el Parlamento, tendrás algunos gobiernos locales, regionales, pero bueno, sí, sin duda no tienes la presidencia. Hay veces que tienes la presidencia, pero tienes poco congreso, entonces también pues, no hay como mucho margen, que eso es lo que pasa muchas veces cuando ganan gobiernos de oposición con una postura más izquierda, por decirlo así. Ahora, por ejemplo, dice Alfredo Jalife que no, izquierda, derecha, pues no es algo como que ya nos alcance. Él habla de nacionalistas y globalistas, pero bueno, sigue siendo una dualidad. Sí es cierto que estamos entrando en otro escenario mundial, pero pues bueno, ahí voy a ir mezclando con las categorías, porque no tampoco me interesa como crear la nueva categoría, pero únicamente es para entendernos. Entonces, aquí Lorenzo Meyer habla sobre eh, el nuevo régimen que se estaría elevando, ¿no? Eso también se habla mucho. Ahora es interesante cómo la oposición habla como el régimen críticamente, cuando en realidad si hubo un régimen, digamos, como tal en América Latina fue el del PRI, el partido como dominante en México hasta hace menos de 6 años. Entonces, bueno, ahora quieren como suponer que es un régimen y sí, ¿no? Como que se han esforzado en hacer esta narrativa del autoritarismo terrible, ¿no? En México, cuando en realidad, pues no hay esa.
percepción y tampoco podríamos inferir eso a partir de las decisiones que se tomaron. Entonces, bueno, eso es lo que está marcando acá. Habla que Claudia Sheinbaum empezó su campaña en el Zócalo, que es la capital de la Ciudad de México, que, bueno, suele ser un lugar que le va muy bien a, pues, a López Obrador o sí, a López Obrador, porque tampoco podemos ir a la izquierda, ¿no? Realmente la izquierda, pues pocas veces copó. Yo recuerdo algunas veces a lo mejor los zapatistas en los noventas, que, pues, bueno, igual yo era pequeño, pero pues, sí lo recuerdo, haber visto una buena convocatoria, pero fuera de ahí recuerdo haber ido a muchos, bueno, no muchos, pero sí varios eventos de izquierda donde sí había muy poca gente, pero bueno, López Obrador sí ha sido un fenómeno como bien masivo. Entonces, pues Claudia Sheinbaum, digamos, montada en esa continuidad, que es lo que decía acá, ¿no? Que casi siempre en el prisma había ciertas rupturas. Pues yo diría, había como que se estaban dividiendo la rosca, ¿no? Pero pues así como que dijeras, ¿cómo rompía uno del otro? Pues no. O sea, no coincido con Lorenzo Meyer que hayan rupturas y ahora no las haya. Fíjense cómo que Lorenzo Meyer está dando pie a entrar a la crítica de todos los demás, que ahorita viene este señor que está en la pantalla. Eh, eh, en lo que, a ver si no me cortan la llamada. Entonces, tendremos, bueno, este otro profesor, ahora no recuerdo su nombre, pero bueno, si quieren, hay que escuchar para seguir, si no se nos va aquí. A ver, vamos. Ok, Bolio, creo que él se apellida Bolio, pero es jurista, y una mirada, bueno, sí, un manejo del Estado mexicano bueno, y su postura pues tiende a ser como según él, muy al centro. Tiene buen manejo de datos, de la historia, por ejemplo, ahorita se corrección a Monreal. Monreal es uno de los que llegó a mencionarse como otro posible candidato junto a Claudia Sheinbaum del mismo partido de Morena, de López Obrador. Entonces, bueno, aquí sí, o sea, yo creo que el tema bueno realmente de esto, porque para quien no sabe mucho de política en México, pues es casi un hecho que va a ganar la candidata de López Obrador, ya que tiene una popularidad muy fuerte aún, ¿no? Y es difícil aguantar 6 años con popularidad, y de hecho él subió después de la pandemia, ¿no? En el momento más duro fue cuando empezó a repuntar. Entonces, bueno, digamos que va a ganar. Ese no es, digamos, lo interesante, sino me parece que lo interesante es del lado del propio partido en el poder, de Morena, de López Obrador, es la sucesión, ¿no? En términos, por ejemplo, de América Latina, la historia contemporánea, el caso de Rafael Correa en Ecuador es muy representativo de una mal, ¿no? Una
pésima sucesión, pues como tuvo todo un giro, ¿no? Que donde total que todavía el correísmo quiere volver y no lo consigue, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, tenemos también las sucesiones en Brasil, las sucesiones en Venezuela, las sucesiones, sí, o sea, en cada país, ¿no? Que hay una sucesión que, digamos, en los partidos de progresistas, de izquierda, no alineados, como los queramos ver cada vez, ¿no? Esto que decían también de hacerse hacia el centro, ¿no? No alineados hasta cierto punto, lo que Alfredo Jalife también habla, la izquierda travesti, ¿no? Que puede ser como que, eh, como que sea una izquierda como muy conservadora o incluso muy vendida, ¿no? Que es a lo que apunta él. El caso de Noroña en México, el caso de Boric en Chile, así los denomina, por citar unos ejemplos, pero bueno, tenemos entonces, que de hecho también Jalife ha sido muy duro, habrá que ir siguiendo esas críticas que he hecho a Claudia Sheinbaum, pero bueno, esto sería el segundo punto de lo que quiero decir. El primer punto es la importancia de una buena sucesión. Me parece que, bueno, en México ya no dio tiempo, eso fue en los meses anteriores, había 3 o 4 opciones, eligió a Claudia Sheinbaum por encuestas, pero también creo que era como, digamos, el perfil menos peligroso de sucesión. Los demás, pues me parece que sí tenían como, pues, por ejemplo, sí, o sea, bueno, el punto es que se eligió a Claudia Sheinbaum, de hecho Ricardo Monreal estaba en ese, que Monreal sí se me haría mucho más como traicionero, por así decir, pero ahí si quieren entramos al otro punto, que sería, una vez elegida Claudia Sheinbaum y una vez que gane, digamos, esos 100 puntos que presentó el domingo, que sería bueno a ver qué más dicen, porque aquí seguramente se van a desgastar nada más en criticar, pero sería bueno revisar esos 100 puntos. Por ejemplo, en seguridad, que dicen se va a hacer más al centro, bueno, pues sí hay toda una idea, pero es que no importa que se haga el centro con tal de consolidar, ¿no? Luego comparan a Calles con Cárdenas, ¿no? Calles sería López Obrador y Cárdenas sería Sheinbaum, pues no, porque Calles era como, más bien ahí hay algo más de ruptura, sería como Peña Nieto y López Obrador, Calles y Cárdenas, y ahora Ávila Camacho, que fue el sucesor de Cárdenas, pues es Sheinbaum, ¿no? O sea, pero ¿qué tipo de política va a tomar? Sí, parece que no va a radicalizarse o hacerse más hacia el progresismo, sino que parece que, bueno, eso es lo que están diciendo aquí, que sí, eso sí me parece una, pues digo, tampoco se están arriesgando, ¿no? O sea, demasiado, pero también hay como que qué gente está detrás de propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Y pues hasta dónde en el relevo aparentemente López Obrador se retiraría y pues ya con manga ancha, pues quién sabe qué es lo que pueda pasar y ahí sí que eso podría ser lo relevante, ¿no? Pues de ver esta decisión. Si quieren, seguimos por acá. A ver, no sé si se esté grabando bien. Voy a probar acá con otra ventana. Mm, perdón, pero es que es la primera y quiero ver, a ver cómo se ve. El discurso del segundo piso, ¿no? Están los cimientos, no era fácil, heredamos un cochinero y Claudia va a continuar. Ahí está, sí. Este es el que se escucha bien, el otro no se estaba escuchando. Disculpen. Entonces, bueno, aquí voy a regresar si quieren a escuchar todo lo que ya dije primero y nos seguimos, ¿vale? Voy a cambiar la ventana. Me voy a quedar acá para que escuchen rápido lo que faltó. Y bueno, está como estamos ajustando, recuerden. Ahí estamos. Ahí va ahora sí.
Así los van a escuchar bien, se va a grabar y ya me sigo con lo último. Claudia Sheinbaum ahí. Yo saco uno y luego a ver qué van poniendo los demás. Me llama la atención la continuidad que se propone Claudia respecto del proyecto y la labor de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en el pasado, cuando no había realmente elecciones, cuando todo estaba decidido de antemano, un presidente saliente nombraba al sucesor y en el ínterin, generalmente, había una ruptura. Era como necesario que Echeverría rompiera con Díaz Ordaz, por ejemplo, simbólicamente. Y era necesario distinguir los sexenios. Creo que en la nueva etapa que estamos viviendo, eso no es necesario, al contrario. Para quien lleva en las encuestas la delantera y con un presidente que tiene a esas alturas un apoyo notable, entonces seguir adelante en la construcción de lo que se llama el nuevo régimen. Y eso lo puso de manifiesto una y otra y otra y otra vez Claudia Sheinbaum. Pero hay muchas otras cosas que se dijeron en ese zócalo, así que Yo creo que, perdón, alguien, hay un artículo el día de hoy en el Universal que firma Ricardo Monreal. Bueno, eso ya lo había comentado yo, eso primero, nada más voy a adelantarle aquí. Pues bueno, ahí seguimos, ¿no? Este era el segundo comentario que hice, que fue lo que dijo este señor. Es un artículo que trata este tema de las posibles rupturas. Lo trata con mucho cuidado, empieza citando a Maquiavelo, diciendo cómo se dan las relaciones entre los gobernantes y los que lo suceden, qué tipo de problemas se pueden presentar. Y para no citar todo el artículo, sí va diciendo que en México, en muy distintas elecciones, cita la de Cárdenas, en donde hubo un rompimiento, y tomó a Calles, que era el jefe máximo de la revolución, y cometió un error grave, Ricardo, dice, y lo mandó a Europa. No, lo mandó a California. Lo mandó a California. Pero está escrito, así que yo le recuerdo a Ricardo que repase bien su historia, porque no la tiene muy clara. Pero lo que importa es que hay varias previsiones, como por ejemplo la de que Claudia dice en sus 100 puntos, tengo un plan de seguridad distinto, del que voy a hablar después, ¿no? A desglosar. Esto empieza a dar cierta huella o cierta pista de que puede haber cambios. Y además a López Obrador lo han entrevistado varias veces en relación con este tema y él mismo ha dicho, sí, es posible que haya un corrimiento hacia el centro. Hay que consolidar, como dijo Cárdenas en su momento, cuando decide por Ávila Camacho. Dice, hay un corrimiento muy probable al centro y está bien, hay que consolidar los cambios, pero va a haber una continuidad fundamental y va a haber algunas modificaciones. Ya lo aceptó el propio presidente. Entonces, eso da una cierta pista, pero hay otra en la que puede ser que la ruptura sí se parezca a la que tuvieron Calles Cárdenas, porque hay varios temas, el de seguridad sería clave, porque es una de las cuestiones que más duramente se ha estado tratando, y más insistentemente se ha estado tratando, que sí puede hacer un parteaguas entre lo que planteó durante su gobierno el presidente López Obrador de lo que pueda plantear Claudia. Yo no lo veo, Pauli, no veo ni una cosa ni la otra, ni que esté admitiendo López Obrador que haya cambio, ni tampoco un cambio. Bueno, ahora sí vamos a lo que esté diciendo al tercer punto. Esta señora, María Amparo Casar se llama, también es una académica del CIDE, me parece que estamos hablando del Colmex, Lorenzo Meyer, Boli es de la UNAM, creo, de Jurídicas, del Instituto de Jurídicas de la UNAM. Esta señora creo que es del CIDE, pero esta señora en específico trae una colilla ahí que le pisen muy, muy, muy loca, lo he escuchado en varios programas de análisis, igual no en miles, porque los medios masivos de comunicación, obvio, no hablan de esto, sino ciertos programas en internet más finos. Y ella, digamos que es esta típica, o del ITAM creo que también es típicos académicos como con este discurso, digamos, pseudo conceptual, ¿no? En donde pueden encubrir con los conceptos ciertas posturas como muy, muy, muy viscerales, ¿no? Una visceralidad política con ropaje conceptual, por así decirlo. Y pues la gente que no esté como con
expertise o, ¿no? No lo detecta, ¿no? O sea, hay muchos de esos jóvenes que estudian. Aquí hay otro gran tema que me interesaría traer todo este streaming, que pues, al menos va a durar lo de las campañas, que son que 2, 3 meses, pero acotar sobre el papel de la universidad, la academia, específicamente más en ciencias sociales, qué lugar guarda, ¿no? Porque ese lugar de revolución, disidencia, contestatario, etcétera, creo que se ha quedado o como que solo es un ala que depende de las generaciones, ¿no? Pero en realidad la institución no va hacia allá, ¿no? O sea, no va hacia la innovación social, no va hacia la disidencia o hacia la creación de libre pensamiento, sentimiento, de expresión, sino más bien va hacia lo contrario, ¿no? Se han vuelto centros, lugares, instituciones que buscan defender el status quo, ¿no? Y este sexenio fue muy claro en México, pero no es que se hizo de, digamos, conservadora la universidad ahora, sino que así se fue evidente. Estos 6 años pasó eso, ¿no? Como López Obrador hablaba de que fuera máscaras, ¿no? Esa expresión que hasta lo decía como casi casi divirtiéndose, pero eso era muy importante, ¿no? Y sí iba como totalmente al punto, ¿no? El de que realmente eh, se vio, ¿no? ¿Cuál es el papel de la academia? Yo tengo unos datos ahí, una información, porque hice mi doctorado con gente de Limas, de matemáticas, y qué pasó con los investigadores mexicanos al inicio del sexenio. Lo cierto es que no quisieron colaborar. Bueno, ya hay cierta información que no puedo compartir así público, pero no hubo una colaboración, digamos, que se volcaran las masas científicas al cambio y la transformación. No, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante y vamos a escuchar entonces ahora sí a esta señora. Política de seguridad, si vemos los 100 puntos, ¿habría algún matiz de fortalecer a la Guardia Nacional? Ni siquiera dice la Guardia Nacional a manos civiles. Básicamente dice desde abrazos, no balazos, ¿sí? Hasta mantener, bueno, lo puso en estos términos, se quedará el ejército hasta que tenga que quedarse o hasta que sea innecesario, pero básicamente no vi. Incluso lo de las obras que van a seguir, que las va a continuar, etcétera, no habla de regresar al ejército a las tareas de seguridad interna, seguridad pública o seguridad nacional, ¿no? No veo ese cambio. Yo más bien, como digo, es continuidad sin prácticamente nada de cambio. Hay dos o tres cositas, por ejemplo, que nunca ha mencionado López Obrador, por ejemplo, la reelección, que ella está proponiendo quitar la reelección absoluta también para los senadores, diputados, alcaldes, etcétera, que eso no se lo había visto, y por ejemplo, darle a las mujeres desde 60 años, también a las mujeres empezarles a dar programas sociales, que también lo dice, por cierto, Xochitl. Así que en lo económico veo la misma ruta, básicamente, no se habla tampoco de reforma fiscal, nada. En la parte social, donde incluyo la violencia, tampoco hay ningún cambio, programas sociales lo mismo, esta concepción en seguridad de que si das más oportunidad a los jóvenes ya no los va a reclutar el crimen organizado, etcétera. Y la que más me preocupa y que más me hubiese gustado que se deslindara, y lo digo para Xochitl y para Claudia, yo no quisiera la constitucionalización de este cambio de régimen político que ha habido, en donde se concentra más poder en el Ejecutivo y se debilitan al Poder Judicial y desaparecen los contrapesos. Sí que me parece una calca idéntica, ¿sí? En donde el presidente López Obrador, en sus 23 giras por los estados, que anunció ya, va a ir marcando la pauta. Yo veo muchas de las promesas de Claudia muy iguales a las que hizo hace 6 años López Obrador. Entonces, claro, sí es como continuidad, pero se puede leer. Ok. Entonces, aquí también este señor que está hablando es Crespo, José Antonio Crespo, creo que se llama. También él es del CIDE o del ITAM, no recuerdo bien. Creo que ellos han trabajado como en ese tipo de escuelas. Son estos, digamos, formación de ciencias sociales saturando a los estudiantes, los saturan de pues, como actividades, ¿no? Pero realmente eso no apunta a una formación de propio pensamiento, o sea, no, sino más bien, como digamos, más bien de poder como asimilar saturaciones laborales, jornadas largas, presión, ¿no? Es creación de presión para, pues, como un entrenamiento, ¿no? O sea, sin una función netamente como, pues, científica, por así llamarlo.
sino es más bien como acostumbrarte a un cierto ritmo de laburo, ¿no? Bueno, y entonces ellos han rondado en esas escuelas, acá dice, la señora Casar dice, no le ve gran cambio, realmente por lo que estaban diciendo es que se está haciendo hacia el centro, ¿no? O sea, no, pero pues bueno, ya ve que no hay gran movimiento, que va a haber una mera continuidad, que hay la reelección, ¿no? Que hay que quitarlo de la reelección, eh, y bueno, esta idea, ¿no? De que a los jóvenes, ¿no? Que si, de que los quite el crimen organizado, realmente eh, estaba comentando otra cosa que olvidé, a ver, vamos a revisarle un poquito. Para Claudia, yo no quisiera la constitucionalización de este cambio de régimen político que ha habido, en donde se concentra más poder en el Ejecutivo y se debilitan. Así, los contrapesos y el ejército. Esos sí son dos grandes temas que obviamente ella como acota, o sea, a ver, ella está defendiendo la idea de que el ejército regrese a los cuarteles, a funciones que hacía antes, meramente de defensa nacional, como hacia el exterior o desastres naturales, ¿no? López Obrador lo implementó, sí, como desplegó ese ejército, perdón, como gobierno, ¿no? Entonces, ellos ahora hablan de una militarización del país. Ese despliegue militar, bueno, puede ser, pero la indicación no era como de guerra, ¿no? Realmente el término de militarización social es cuando tú sacas el ejército a combatir contra alguien que está dentro del territorio y que no necesariamente es extranjero, que eso fue Felipe Calderón, otro gobierno de derecha que esta misma señora defiende, y ahí lo que llamó la atención es que no decían nada. Y ahora se ponen como muy en este rollo de que, wow, estamos en contra de la militarización. Bueno, esa se vale, pero ¿por qué hace 12 años, 10 años que pasaba cuando lo hacía Calderón? Y en Felipe Calderón sí era una militarización porque era generar una guerra interna contra ciertos grupos armados, cárteles, etcétera, pero que pues mucha gente lo leyó más bien como un terrorismo social para controlar a la población, porque cabe señalar que Calderón llegó a partir de un descontento social muy fuerte ocasionado por su propio, lo sospechoso de su supuesto triunfo, ¿no? El famoso espurio Calderón, el espurio fecal, ¿no? Entonces, eh, llama la atención eso, ¿no? Que ahora esta señora, ahora la otra parte de los contrapesos, ¿no? Se vende ahora como el INE, el electoral, el Instituto Electoral, como un contrapeso, el Poder Judicial como un contrapeso, eh, etcétera, ¿no? Ciertas instituciones como áreas del Estado que crearon a partir de los gobiernos de derecha. Pero esos más que contrapesos, más bien era gente que le seguía, o sea, gobernaban con esos, o sea, no son contrapesos del poder en turno, son espacios del Estado ocupados por intereses oligárquicos, ¿no? Intereses ajenos al bien público o ¿no? Este, sí, a la sociedad, ¿no? A la administración pública, sino ligados más hacia intereses privados, ¿sí? Sí, con poco interés en la administración pública o usar lo público para lo privado, neoliberalismo, eh, y esos no son contrapesos tampoco. Entonces habrá que decirle a esta señora que, ok, está muy bien la idea de los contrapesos en una democracia, en lo abstracto, ¿vale? Pero esto, como ella lo está planteando, no son contrapesos. Ahora, lo que quiere hacer López Obrador, ¿no? Y que ha impulsado, es que esos espacios, por ejemplo, el Poder Judicial o el mismo INE, que me parece que fueron los grandes temas en estos últimos meses, sean votados por la gente. O sea, ni siquiera está diciendo ahora que yo lo ponga, y que eso fue lo que hizo con la fiscalía, por ejemplo. La fiscalía antes era algo que directamente ponía el presidente y él pues lo quiso abrir más y entonces hubo como varios candidatos y luego se eligió a uno. No recuerdo bien cómo fue su procedimiento, pero sí recuerdo que fue una variación, ¿no? Que tampoco estoy diciendo que sea la democracia, pero al menos esto de someterlo a la elección popular, los jueces y magistrados del Poder Judicial, me parece que es algo mucho más interesante y avanzado que dependa del poder en turno y que ahorita, aunque ni siquiera dependió del poder en turno, o sea, lo que este gobierno se vio es que no dependió del presidente,
sino que ellos, el Poder Judicial o el INE, había grupos que estarían, por ejemplo, la UNAM, también pasa eso con las universidades, pero bueno, no nos metamos a todas las universidades, con la propia UNAM, que están, digamos, bajo el manejo, el dominio, el control de ciertos grupos que ponderan el interés privado sobre el interés público. Así vayamos acotando, ¿no? Como el interés privado sobre el público, no es que, digamos, sea negativo o estar en contra del interés privado, pero no usar el público para alcanzar el privado, ¿no? O sea, esa relación que, claro, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar, que se tiene, ¿no? Que es algo que la relación entre el poder público y el poder privado, pero no supeditarlo, ¿no? O sea, que haya una interacción, creo que es inevitable, pero no supeditar el público a lo privado, ¿no? O al menos no como se había hecho hasta ahora, ¿no? O sea, a lo mejor no es mala idea eso, pero no como se hace ahora de como que entregarlo, ¿no? O sea, no, sino crear un vínculo, pues digamos, más fructífero, ¿no? Puede ser, habrá que explorar esa idea, pero bueno, sigamos acá. Ya se me está acabando el tiempo, ¿eh? Poder Judicial y desaparecen los contrapesos. Sí que me parece una calca idéntica, ¿sí? En donde el presidente López Obrador en sus 23 giras por los estados, que anunció ya, va a ir marcando la pauta. Yo veo muchas de las promesas de Claudia muy iguales a las que hizo hace 6 años López Obrador. Entonces, claro, sí, es como continuidad, pero se puede leer como que como que no logró López Obrador lo que prometió y entonces ahora lo retoma Claudia para ahora sí cumplirlo. Claro que el discurso que ellos manejan es, no, los cimientos sí están, no daba tiempo, como efectivamente muchos pensábamos que no daría tiempo, ese cambio que 1000 veces ofreció López Obrador, que sí se daría en este sexenio, entonces decíamos, no, incluso si toma las medidas adecuadas, en 6 años no creo que se logre. Pero entonces se maneja este discurso del segundo piso, ¿no? Están los cimientos, no era fácil, heredamos un cochinero y Claudia va a continuar en lo que falta, digamos, pero por ese camino. Pero 2 cosas quería destacar. Una, que no habló de Ayotzinapa. Por lo menos creo que no. Con lo cual a ella podemos decir, pues, caso cerrado. ¿Por qué? Porque López Obrador ya dijo que no daba tiempo para este sexenio, pero que continuaría después para darle plena satisfacción a todas las dudas que quedaron ahí, pero Claudia no lo mencionó. Entonces yo, ¿cómo lo interpreto? Ya le dieron carpetazo a eso y le van a ir dejando pasar el tiempo, y así va a quedar la interpretación. La otra, retomo lo de la no reelección. Las democracias tienen un sistema de reelección, es una parte, es un mecanismo de las democracias. En los legisladores, más allá, nosotros no tenemos presidencial por razones históricas, ya se sabe, pero en el sufragio efectivo no reelección que dijo Claudia, que retomó, no estaban incluidos los legisladores. En la del 17 había reelección de los legisladores. Cuando matan a Obregón y entonces los siguientes gobiernos tienen que volver a retomar la no reelección, pero incluso ya no continua como lo habían cambiado para Obregón, aprovecharon y quitaron la reelección parlamentaria, legislativa. Que en las democracias la idea de esa reelección es que se establezca un vínculo real entre el legislador y sus electores, para que si los tome en cuenta y no solamente reciba órdenes de arriba. Durante mucho tiempo, muy rápidamente, durante mucho tiempo muchos académicos estuvimos presionando, dialogando para que se restableciera la reelección legislativa. Finalmente, después de mucho tiempo lo hicieron con una trampa, que quien decide si puedes buscar la reelección o no es el partido. Pues ahí volvieron a cortar el vínculo que se supone que debe de haber entre el legislador y sus electores. Entonces, de todas maneras, no estaba funcionando. Pero creo que el decir vamos a volverlo a quitar es regresarnos, igual que al quitar los plurinominales, regresarnos al sistema electoral de hace 50 años. Bueno, apenas estábamos ensayando lo de la... Ok. Ok, se me va las primeras cosas que dicen, pero sí, yo con esta idea de la continuidad, ¿no? Entonces, si agarramos un país muy mal, ahora ya le pusimos los cimientos, hay que seguirle dando. Bueno, esa idea pues realmente no es descabellada y o sea, puede pasar fácilmente, no es que sea, ¿no? O sea, es algo totalmente entendible. Claro, si hubiera esperado 3 periodos, 18 años, pues ahí sí puedes hacer como, no, pero bueno, 6 años, aún así decir que López Obrador no hizo nada y Claudia va a seguir lo que López Obrador no pudo hacer, pues no.
O sea, López Obrador no solo hizo cosas, sino cumplió muchas más cosas que ni siquiera estaban en su inicio. Entonces ahí podría compensar las que no logró hacer, que tampoco es como que se quedaran miles de cosas sin hacer, no, es todo lo contrario. Pero obviamente hay elefantes blancos, y uno que muy bien detectan acá es el de Ayotzinapa, por ejemplo, que de nuevo, ¿no? Habrá que decir que se intentó mover y el Poder Judicial, en este caso, dejaba liberar gente, o sea, no colaboraba, al contrario, entorpecía. ¿Esto qué pasa? O sea, que grupos ajenos, ¿no? O grupos con intereses creados compran o, ¿no? Como pues de alguna manera, con dinero o de alguna manera, influyen en la decisión de estos jueces y magistrados para, por ejemplo, también cuando se agarraron tanto capos de drogas como detenciones, presos pues, de la política, como el caso Lozoya, ¿no? Que era el director de Petróleos Mexicanos y que luego se sacó que estaba involucrado en Odebrecht y de los sobornos que hubo, una declaración espectacular que algún día si quieren podemos leer porque sí me interesaría también checarla, la de Lozoya, donde explica todo el teje y maneje, pero pues este sujeto, ese juicio se detuvo, ¿no? Está el propio Anaya, que era un candidato, el candidato que perdió contra López Obrador, que es demandado por Videgaray y Peña Nieto, no por López Obrador, lo demanda el propio PRI por haber traicionado a Peña Nieto y está prófugo. O sea, pero el mismo PRI, el otro partido de derecha, persigue, ¿no? Y Anaya, obvio, lo vende como que lo persigue López Obrador, ¿no? Pero esta gente, pues, o sea, no se puede terminar de cerrar muchas cosas porque el Poder Judicial no colabora. Entonces, en Ayotzinapa pasó eso, pero también es cierto que sigue habiendo como mucho misterio alrededor. Se hicieron mesas, sí, o sea, sí se intentó mover esas aguas, pero parece que ahí hay algo, eh, bueno, sumamente siniestro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso, a ver, hay que seguirle acá, porque si no. Por el momento no parece haber dado ningún buen resultado. Y quizá no esté en la reelección el problema. El problema está en la calidad de la clase política mexicana, que no está a la altura, y no veo que la población esté entusiasmada por la idea de la reelección. No, así que Sí, aquí está muy buena esto, lo otro que había dicho Crespo y que ahora retoma Lorenzo Meyer, que es esto de la reelección, ¿no? Que primero dice, quitar la reelección nos lleva al México de hace 50 años. Bueno, pues cabe decir que cada momento histórico va necesitando cosas, entonces regresar algo de 50 a 100 años no es un retroceso, o sea, la sociedad está viva, se va moviendo. Entonces, si hay argumento de vamos a regresar, ya eso está mal, pues es muy lineal, muy básico. No. Dos, los plurinominales eran excesivos. Ellos mismos habían defendido en su momento que no, como criticar ese tipo de modelos, pero ahora como ya se impulsó por López Obrador, entonces están en contra, ¿no? Y la reelección de legislativos, ¿no? Dice, en México no hay reelección por nuestra historia. Bueno, sí, bueno, muchos fraudes, dictaduras, pero digo, no son temas eh, que no es interesante tocar, ¿no? Lo que sí que dice Meyer es, pues la gente no es que vaya a extrañar los plurinominales, no es que extrañe la reelección, o sea, realmente la gente está como un poco harta de eso. Entonces, esos retornos son más como académicos, ¿no? Como para tener que rellenar los académicos sus artículos de periódico y de ciencias, que realmente algo que sea relevante socialmente, ¿no? Eso. A ver, vamos a seguirle. yo creo que ahí no va a tener mayor problema. Pero la idea de la continuidad es que un cambio de régimen es realmente difícil, y sobre todo si se hace sin violencia. Si pudieran no mandar al paredón a unos líderes del viejo régimen, a lo mejor se le daba, pero tiene que hacerse de manera paulatina. Y bueno, no dio para los 6 años para cambiar. Puede que los 12 años sí.
Bueno, yo creo que vendrá un tercer piso, perdón. O también, No. pues, yo creo que habría que hacer una distinción entre un cambio de régimen, ¿no? Así se ofreció López Obrador. Bueno, no sé si eso, el paredón, etcétera, eso eran momentos mucho más revolucionarios, ¿no? Aún así, claro, hoy en día eso, pues, obviamente sería súper condenado, pero sí, como una metáfora me parece muy buena esa de poner al paredón para entonces. Ahora, también cuando se hizo eso, pues no eliminaron, ¿no? El pensamiento opuesto, ¿no? Porque eso yo diría, eso es la oposición necesaria en la naturaleza, ¿no? O sea, no, nunca va a haber, y qué aburrido sería como un pensamiento único, ¿no? Más bien la idea sería que proliferen no solo dos, ¿no? O sea, que prolifere una diversidad política donde sí se vaya diluyendo las dos actuales, se vayan diversificando sobre todo la del pensamiento de lo privado, del deterioro ambiental, de los ricos, el poder, el dinero por el dinero, esa pues sí que se fuera diluyendo. Y la otra, la que es más por la vida, la sociedad, la justicia, qué sé yo, diversificarla, ¿no? Darle muchísimo más matices, mucho más incluyente. Entonces, pues un mundo, digamos, un poco más así, ¿no? Obviamente ya hemos hablado de los beneficios del capitalismo, como se conoce, que estarían detectados perfectamente en la tecnología y que es algo que, bueno, obviamente es algo que se retomará, ¿no? Esos son de los logros, ¿no? Porque pues, todo tiene sus cosas buenas también. Entonces, bueno, pensar, ese es el nuevo tiempo, ¿no? Empezar más a incluir, a integrar, a transdisciplinar, como lo decimos, a metadisciplinar, a deuteroaprender. Entonces, bueno, eso es el cambio del régimen. Ahora, esos paredones, etcétera, pues no sé si López Obrador sea ese nivel porque dice un cambio pacífico. Bueno, porque tampoco tocó las entrañas, ¿no? Entonces, realmente es una especie, o sea, todo López Obrador sería una especie de continuidad, ¿no? Cuando se asustan de que es comunismo, lo de López Obrador, o sea, yo diría, digamos, como decía mi cuate, ojalá, ¿no? Es como Chávez, ojalá, ¿no? No es realmente eh, una especie de ejercer lo que la Constitución y el Estado, obvio con algunos cambiecillos, pero realmente tampoco fue que hubo una nueva Constitución, sino ejercer la Constitución. O sea, no fue más que marcar y era con la Constitución neoliberal, por así decirlo, o sea, lo que la Constitución marca. Y ya con eso era un nivel de justicia que no, porque la Constitución no se estaba aplicando. Entonces, yo digo, pues es ejercer la Constitución, López Obrador, ni siquiera es un comunismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo ahí. O sea, no me parece que con López Obrador tengamos una revolución tipo paredones, ¿no? Por eso es que no fue necesario, ¿no? Tener que, digamos, o gente que se fuera de México, etcétera. Al contrario, llegó muchísima gente. Desde la pandemia acá ha llegado muchísimos extranjeros, primero por la pandemia, porque en México no se cerraron las puertas, y en segunda hora ya de nómadas digitales, gentrificando ciudades y playas mexicanas. A ver, vamos a decirlo acá. posibles cambios y ruptura, porque la cosa se puede dar de distintas magnitudes en cuanto a la diferenciación de un régimen de un sexenio a otro, digamos, ¿no? Yo en eso coincido con este tratamiento y voy un poco más allá de lo que Ricardo alcanza a insinuar. Yo creo que tiene necesariamente que haber cambios, no necesariamente rupturas, porque la realidad que van a gobernar 6 años después es distinta, ha cambiado las fuerzas nacionales, internacionales, las condiciones comerciales, económicas, etcétera, y tiene que atender a esas. Los cambios, casi estoy cierto que va a haber de varios tipos. El propio López Obrador ya lo anticipaba con esta aceptación de que puede haber un corrimiento al centro para fortalecer los cambios logrados y no insistir en cambios nuevos. Eso es lo que dijo en alguna mañanera el presidente. ¿Sí? Y yo creo que hubo una ruptura, nada más termino con esto, hubo una ruptura entre Calles y Cárdenas, siendo Cárdenas mimético con Calles para poder ser presidente. No era el candidato del presidente, lo organizó un movimiento tan fuerte que el presidente el jefe máximo de la revolución, dobló las manos y dijo, adelante con la candidatura. Esa es la primera diferencia, porque Claudia, el presidente Andrés Manuel estamos López empezando Obrador, la campaña. Sí, pero el presidente López Obrador no dobló las manos, ¿sí?
frente a un candidato fuerte, simplemente le dio el bastón de mando No, si a no, Claudia. no digo que sean todos los ¿no? casos iguales, estoy diciendo Pero, que existe. a mí el problema principal que veo en esto es el diagnóstico del que parte. Ok, otra vez le va a pegar ahí al boli, pero bueno. De nuevo, ¿no? Esta idea de hacer, de descentralizar, eso refuerza la idea que estoy diciendo, de que López Obrador realmente solo ejerció la Constitución, ni siquiera es una ruptura del Estado mexicano, no, es que eso no es, ¿no? No sé por qué se asusta tanto la gente, ¿no? Bueno, los 3 millones de mexicanos que, como esta señora, ¿no? Como, bueno, esta señora quizás esté en lo más cargado hacia, más polarizado, ¿no? Pero más polarizada. Pero bueno, pues podríamos decir que sí, o sea, eh, y también esta idea, ¿no? De que no, pues solo va a continuar lo que ya está. O sea, es como que para que López Obrador llegara, mucha gente ha hablado, mucha gente no, ciertas personas, analistas han hablado, que tuvo que ceder, por ejemplo, no perseguir a Peña Nieto de lleno, o a los expresidentes, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, ¿no? También habría que haber acordado algo. Luego, eso lo podemos ir comentando después, pero también esto, ¿no? Como que esto es como que pues, después de ti ya no lo vas a radicalizar más, ¿no? De hecho, hasta López Obrador sirve para más o menos reparar lo poco que se pueda o mucho de la nación, darle un poco de continuidad y ya que es 10, 15 años después, ya que esté aceitadita la máquina, otra vez le damos depravación, que es lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica. Caso desastroso, Argentina ahora, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería decir, te voy a seguir. Claudia Sheinbaum. Cuando habla de los 100 puntos, empieza diciendo, estamos, como López Obrador lo ha dicho, en un momento espectacular, ¿sí? No reconoce los problemas en materia de finanzas públicas, en materia de salud, en materia de educación, etcétera, y repite todas las medidas. Entonces, si ella piensa que todo está muy bien, como lo dijo, pues entonces, ¿para qué cambiar? Y de ahí me explico yo que los 100 puntos sean una calca de los 100 puntos o de lo que ha venido diciendo en el 5º año. Yo estoy de acuerdo, Lorenzo, que hace falta un cambio de régimen, pero me da terror el cambio de régimen que está proponiendo, el cambio de régimen en el sentido de orden jurídico que está, de marco constitucional que está proponiendo el presidente López Obrador. No lo querría para Xochitl, ¿eh? Pues, nada más insistir en que, aunque la... Bueno, el cambio de marco, bueno, ¿no? Del Estado, ¿no? Bueno, claro, ¿no? De nuevo, ¿no? ¿Por qué no anteriormente no escandalizaban las reformas que se estaban proponiendo, ¿no? Sino ahora estas sí escandalizan, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. Y realmente muy en su papel de esto, este, esto va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a volverlo a ver. López Obrador lo ha dicho en un momento espectacular, ¿sí? No reconoce los problemas en materia de finanzas públicas, en materia de salud, en materia de educación, etcétera, y repite todas las medidas. Entonces, si ella piensa que todo está muy bien, como lo dijo, pues entonces, ¿para qué cambiar? Y de ahí me explico yo que los 100 puntos sean una calca de los 100 puntos o de lo que ha venido diciendo en el 5º año. Yo estoy de acuerdo, Lorenzo, que hace falta un cambio de régimen, pero me da terror el cambio de régimen que está proponiendo, el cambio de régimen en el sentido de orden jurídico que está, de marco constitucional que está proponiendo el presidente López Obrador. No lo querría para Xochitl, ¿eh? Pues, nada más insistir en que, aunque a la gente no le importen y no conozca mucho los detalles electorales, lo que quería destacar es nos estamos regresando, no vamos a futuro. Sí, bueno, nos vamos a un corte. Bueno, y curioso ver cómo se refieren de nuevo, a la linealidad, ¿no? O sea, volver al pasado es como que se regresa. Bueno, esto no es así, hay que darles unas clases de sistemas complejos ahí a estos profes, que de hecho sí manejan esas, bueno, no, realmente no manejan las teorías, sino, bueno, sí medio ahí las mastican, pero ya de ahí a poderlo, porque fíjense, los cuatro se quedaron como muy en su postura, no hay gran intercambio, ¿no?
esto si analizamos su metacomunicación, son personas como ya como muy, voy a como demostrar que yo estoy en lo correcto y los demás no. Entonces, esa postura es más difícil, pero bueno, también se puede hacer muy buen debate, pero no ahí, pues no se logró mover mucho. Vamos a ver qué pasa después en el otro bloque. Vamos a hacer el otro bloque rápido y ya con eso. Y ya seguiremos con esto por mucho tiempo más. No se preocupen. Bueno, y por mucho tiempo, todos estos meses he dicho cuál es la propuesta de la oposición, qué es lo que Xochitl propone que realmente pues, pueda ser atractivo para los electores, más allá de simplemente decir, ya no queremos a Morena, los que ya no quieren a Morena, y que casi ese era el único motivo para pedir el voto. Y se dijo, pues, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Bueno, de vez en cuando por aquí y por allá soltaba algunas cosas, pero ahora sí tendremos que ver todo lo que propone. Y ya habíamos dicho la semana pasada que en la parte que esté funcionando de los programas del bienestar no los toca, además ya están en la Constitución, sino que más bien dice hay que mejorarlos en alguna medida. Pero donde sí hay muchos cambios y mucha diferencia es en materia de seguridad, que ese es el eje por lo que se ve, que en lo que se va a basar la campaña de Xochitl, pero también a nivel político hay muchos cambios. Ahí es un poco, ahí sí hay cambios que se alejan de lo que fue el régimen priista electoral. Por ejemplo, en lugar de quitar los pluris, es quitar la sobrerepresentación. A ver, algo que se me fue que dijeron en el bloque anterior era esto de me da terrible miedo el escenario jurídico que López Obrador propone. Está proponiendo ir hacia lo nuevo, pero ellos quieren, bueno, o digamos, no ven con malos ojos que gane, por ejemplo, Xochitl, que va a hacer regresar al PRI y al PAN. Entonces, porque ahí no, o sea, sería como, bueno, vale, todos queremos un nuevo régimen, ok, pero que no sea que gane los de antes, ¿no? Porque eso no sería un nuevo régimen. Ojo con eso es clave, ¿eh? Todo de quien te diga, no, hay que quitar a este gobierno, hay que ir por uno nuevo, perfecto, pero entonces no puede ser el del partido que estaba, es más viejo todavía. Entonces es una increíble trampa que como utilizan mucho este tipo de analistas. Ay, güey. A ver. Que hay todavía del 8%, para que más democráticamente haya una mejor representación de cada partido en el Congreso. Es decir, que los ciudadanos que votan por cada partido se representen exactamente o casi en el Congreso. Eso por un lado. Y por otro lado, una cuestión es, por ejemplo, que yo creo que sería un avance, es quitar al presidente en el nombramiento de los ministros de la Corte o de algunos otros, por ejemplo, derechos humanos, porque justamente eso es lo que hace, lo que hemos visto no solo con este partido, sino con el PAN y con el PRI, por supuesto, pero que también aquí lo estamos viendo en donde, pues de pronto le responden al jefe de partido o al presidente en turno. Ahí creo que habría un cambio importante en quitar al presidente y probablemente quizá los partidos en el nombramiento de quienes encabezan las instituciones autónomas. Creo que en términos políticos comulgo absolutamente con las propuestas de Xochitl, de la misma manera que repruebo las de Andrés Manuel López Obrador y de la candidata oficial, en contrapesos, en equilibrio de poderes y sobre todo en la independencia. Bueno, aquí es, ¿no? Yo tengo mi postura rígida y polar, ¿no? O sea, nada tienen bueno allá y acá totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, lo cual, pues ya deja mucho, imaginen ese tipo, así son sus docencias, así es su clase, ¿no? O sea, imaginen clase totalmente polarizada, cartonada, predecible, donde es puro víscera, el análisis pues está maquillado de algún ropaje, una tintura conceptual. Entonces, así son las aulas de estas universidades de ciencias sociales, sobre todo en la Ciudad de México, y esos son nuestros académicos, ese tipo de discurso es el que, y es lamentable, ¿no? Eso sí es lo que a mí me interesa más, ¿no? Como poner en evidencia este tipo de académicos, ¿no? Bueno, de hecho decir que esto es la academia, ¿no? O sea, porque habrá que diferenciar que la academia no es investigación, la academia no necesariamente es creación de conocimientos, sino termina siendo todo lo contrario, mantener defensa de status quo vía las letras, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, el Poder Judicial, las famosas superestructuras marxistas, ¿no? Lo que hace el Poder Judicial desde la ley, lo hace la universidad desde las letras, y así se va defendiendo el status quo ¿no? Como para mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto de que totalmente en contra, totalmente a favor, pues realmente ya a un nivel ya de la sociedad mexicana, pues no tiene ninguna relevancia eso, porque aparte, pues está defendiéndolo porque
tiene algún salario de por medio, está intervenido sus intereses, y pues está como hablando desde ahí, ¿no? Lo cual no es nada ético, ¿no? Porque, bueno, aquí es un programa, etcétera, pero te lo venden como de academia, ¿no? De análisis, cuando en realidad ya esto sí se ve como muy lamentable, ¿no? Eso sí lo quería decir. ¿Seguimos? Del Poder Judicial. En algún sentido es como si esos cambios, es como si Andrés Manuel pretendiera, como lo ha dicho también, que se van a quedar 3 sexenios. Ya lo había dicho alguna vez Gurría del PRI, que se iban a quedar 30 años, ¿no? Y no le salió, vamos a ver, en esa ocasión. Pero la parte política me parece que nos lleva a la desinstitucionalización que hemos visto y nos lleva a el regreso a la época, pues si no de partido casi único, nos lleva a la hegemónica, con una cosa terrible, que si mañana se eligieran a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte cuando está muy fuerte Morena, esos se quedan seccionalmente, ¿sí? Y justamente lo que harían es un contrapeso del que se queja hoy López Obrador. Entonces, políticamente, socialmente se ha movido pues, en el terreno que, claro, todo el proyecto político, el de Claudia o el de Xóchitl, simplemente no son sexys electoralmente. A la población le da igual lo que estén proponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Como decía hace un rato Paoli, la violencia es central y los programas sociales son las dos cosas centrales. ¿Y qué ha hecho Xóchitl? Replicar los programas sociales, decir que los va a mantener, les mete esto, mereces más, pero al igual que Xóchitl, digo, al igual que Claudia, no nos dicen de dónde van a sacar el dinero. Ahí hay claro, no vas a vender una reforma fiscal, ¿sí? Cuando quieres ser electo, ese es el problema, uno de los problemas de la democracia. Y en la parte económica creo que ahí también hay diferencias en donde pretende, digamos, ser más parte de la globalización, ¿sí? Aprovechar el nearshoring, etcétera, etcétera. Ahí es donde también hay una diferencia, ¿no? Sí, sí hay una diferencia en que... Ok. Esto, ¿no? La parte que comparten, bueno, llama la atención que la misma Xóchitl diga que va a mantener los programas sociales de López Obrador, que aparte ya están en la Constitución, los tendría que tener el Congreso, la aprobara. Entonces, bueno, eso es de los pocos como candados que se creó. Se sabe que la Constitución, una vez que llega un gobierno radical tipo, ¿no? Javier Milei, pues eso lo puede volar en un segundo. Bueno, tampoco están en un segundo, se necesitaría, digamos, una coyuntura más específica, pero bueno, no necesariamente tiene que pasar por el Congreso, es a lo que voy, menos si es, digamos, de oleada, no sé, antipopular, es más militar, ¿no? Más arrebatado, ese tipo de políticas, entonces, bueno, pero llama la atención, los va a mantener, no tanto porque estén en la Constitución, los mantendría porque han funcionado, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Entonces ya le está dando como la razón, ¿no? Entonces ninguna de las dos se abrirían a lo internacional, al globalismo, que es lo que dice Alfredo Jalife, ¿no? Mientras López Obrador es una idea más nacionalista, soberanista, tanto Sheinbaum como Xóchitl, bueno, Xóchitl se sabe que sería totalmente lo que le digan los empresarios o los grupos de poder oligarcas mexicanos. Ella realmente no es como que gobernaría. Acá detrás de Claudia también hay grupos globalistas, vamos a decir neoliberales. Hay que rastrear bien eso, se podría comentar mejor. Ese es un punto muy bueno y decisivo, diría yo. Pero entonces, bueno, puede haber una apertura más hacia lo neoliberal en lo económico. En la parte de los programas sociales se va a mantener más o menos eso mismo. ¿De dónde se van a sacar los fondos? Pues digamos, Sheinbaum sería del combate a la corrupción, que por dicho sea de paso fue algo que funcionó con López Obrador. Y pues en Xóchitl obviamente no se va a decir, porque Xóchitl ni siquiera creo que podría como sostener eso, porque mediante un gobierno de corrupción, pues va a haber problemas en las finanzas, ¿no? Que es uno de los grandes logros de López Obrador, el recuperar la finanza pública en México, ejerciendo lo que la Constitución establece, ¿no? O sea, no combatiendo al huachicol, los gastos excesivos, ¿no? Ciertas cosas como que parece que no fueran tan importantes, pero que fueron sumando. Y pues bueno, ahí llegamos a esto, vamos a seguirle para ya terminar, que ya es tarde. El papel del gobierno tiene que, desde la óptica de la izquierda, desde la del Andrés Manuel López Obrador y Claudia, tiene que volver
por lo menos a donde estaba, que nunca estuvo enteramente en el centro, pero como se fue desdibujando, entonces es recuperar esa calidad de director de la grandes rasgos de a dónde va la economía. Ahí es uno de los puntos, pero de diferencia mayúscula. En relación a la inseguridad, es un tema bien complejo, y lo único que yo le vi notable a Xóchitl en su discurso es esta especie de buquelismo que le dio por poner una cárcel grandota, pero con todas las cosas nuevas. No puede ya presentarse en América Latina eso sin que se refleje o uno piense en las fotografías de las cárceles de Bukele, que son equivalentes a campo de concentración. En la visión autoritaria de don Porfirio, la cárcel de Cumberry, que ahora es archivo, estaba pensada de tal manera su estructura que conducía a una regeneración del preso, volverlo otra vez gente buena, si es que alguna vez lo había sido, y que sirviera a la sociedad. En la de Bukele no hay nada de eso, y entonces yo no vi que mano dura. Siempre la derecha siempre ha tenido la idea de la mano dura. Bueno, es una propuesta. Yo creo que es muy claro. Bueno, estamos llegando al final. Ese acote muy bueno, porque aparte habla de las cárceles, que es un gran tema. Yo les comento, bueno, que no me presenté, supongo que ya me conocerán, pero bueno, pues qué importa quién que diga lo que hice, lo que importa es acotar esto que está pasando, pero en mis estudios de sociología, ¿no? Yo tuve un gran interés por las cárceles, por ese objeto de estudio, en términos del encierro, en términos de la gestión del cuerpo, del control mental, ¿no? Pero bueno, aquí hablan de esto, ¿no? De las cárceles de Bukele, lo que propone Xóchitl, ¿no? Que esa es como la solución, ¿no? En términos de seguridad, poner cárceles. Bueno, y pues parece que es como parte, ¿no? Muchos diríamos es un paliativo, ¿no? Pero pues eso no sé si sea lo que vaya a resolver. Esos son problemas complejos, ¿no? Que se requeriría un grupo de transdisciplinario realmente, ¿no? Eso tampoco lo vimos con López Obrador, eso es uno de los temas pendientes, eso de la violencia, no es que se redujo, eso es cierto, reducir esas inercias en 6 años, como dicen, es realmente algo valioso, ¿eh? O sea, digamos, no es poca cosa, pero bueno, apenas se inicia eso, por eso es que yo creo que están muy en el rollo de seguir esa política, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Porque una vez bajando, yo creo que sí se podrían implementar cosas, se podrían hacer cosas más arriesgadas. Repito, ya no lo arriesgado sería necesariamente de izquierda, arriesgarse a la izquierda, arriesgarse, no, o sea, arriesgarse a la derecha sería hacer esas cárceles y esto que describen del autoritarismo, lo militar, eso, pues, digamos, es lo que se diluye, ¿no? Como ya dijimos, pero digamos, lo que quedaría en el escenario, si una vez que se diluya eso, es poder hacer esto, ¿no? Intervenciones transdisciplinarias con equipos de diferentes niveles de complejidad para ir como interviniendo en estas situaciones. Obviamente en algún momento se tocan el crimen organizado, que es otro gran tema de la ciencia, de la sociología, al menos que a mí me llamó la atención en su momento. Ahora ya estoy en el retiro. No va. Entonces, bueno, vamos aquí, seguimos. Muy clara, una táctica, no es parte de una estrategia. Bueno, las tácticas son distintas de las estrategias porque van por puntos muy específicos y la estrategia es algo mucho más general. En términos militares, digamos, es de donde sale la idea de la estrategia y de las tácticas. Esa es una idea militar, pero se ha adoptado en la política. La táctica que está siguiendo Xóchitl es hablarle al electorado de Morena, no solo al suyo o al que considera que puede ser suyo, a las clases medias, etc. Ha adoptado varias cosas de las que plantearon en la 4T, el aumento de los salarios, el salario mínimo, por supuesto, después lo de las pensiones y asegurar que como las prestaciones a las gentes de menos posibilidades, a los ninis, etc., va a mantener las prestaciones sociales. En ese campo no hay duda. Y está echando para atrás cosas que ya la oposición había ido diciendo cuando no era su candidata, Xóchitl, y la ha tenido que hacer recular, aceptando que están bien esas cosas y que hay que sostenerlas. Pero, en cambio, está guardándose para un momento posterior, mucho más, para poderse acercar cosas como ¿qué va a hacer con materia fiscal? Por ejemplo, eso que tú tocabas me parece que es clave. Yo lo he dicho en varios programas. El próximo gobierno tiene que entrar, sea el de Claudia o sea el de Xóchitl, creo yo. Pero, en fin,
Xochitl, a diferencia de Claudia, está hablando a una clientela que no es la suya, a la que quiere ganar. Con estas distancias de las que hablan las encuestas, pues no puede hacer otra cosa. Si puede crecer con el voto duro que tiene Morena, por decirlo rápidamente. Y está acudiendo a estas cosas que atraen a este voto duro. Y la otra cosa que digo finalmente es que la táctica puede no definir toda la estrategia, sino que va marcando por partes en el momento en que, si ve que hay algún fortalecimiento en algún punto crítico que ahorita no va a plantear en los primeros tiempos, tal vez sí. Y los deja para los debates probablemente, que no sé qué tan importantes puedan ser. Otras diferencias que yo veo respecto de lo que hay y de lo Bueno, se está guardando las balas Xochitl Gálvez. Pues no sé si vaya a poder usar, si tenga relevancia lo que se esté guardando usar. No creo que tenga, como dice esto, muy bien, otro muy buen acote esto del lenguaje bélico con las estrategias, las tácticas en el lenguaje político. Es interesante todo el avance del lenguaje estratégico. En nuestro caso, en divergencia transdisciplinaria, lo hemos llevado al campo de la psicología clínica como una estrategia tipo un ajedrez, ¿no? Porque hay veces los gestal luego se nos ofenden que como hablamos de guerra en una terapia eso es antihumano, qué sé yo. No, son metáforas, como bien les gustan a los gestal, y únicamente es para poder generar mejores devoluciones o también cambiar el contexto, hace el marco epistémico, ilumina diferente todo, ¿no? No en términos de enfermedades, patologías psiquiátricos, sino en términos de estrategias, tácticas, como dice aquí Boli, muy bien, y bueno, eh, retomando el punto, pues, eh, ¿qué es lo que podría, ¿no? Como estar guardándose, ¿no? Para los debates. No, no, yo creo que la elección está bastante como decantada. Realmente no creo que pueda hacer prácticamente nada Xochitl y tampoco se me hace como que yo creo que tenían algunos perfiles un poco mejores, tampoco es que tuvieran muchos mejores. Del lado de Morena, pues Claudia sí parecía que era de lo mejorcito. Hay otros perfiles, pero todavía no están listos, me parece. Había muy buenas secretarias que tenía López Obrador de secretarias de Estado. Rocío Nale, esta Luisa María Alcalde, de seguridad, no, bueno, luego ahí les paso los nombres, ahorita se me fue la otra secretaria muy buena, pero bueno, creo que todavía no, sí les faltaba un poco más. Pero Claudia pues también está como prematura, me parece, pero bueno, eso ya lo veremos, vamos a ir terminando. ofrece Claudia es en salud. En salud ella, ahí sí se va un poquito para atrás y dice, vamos a recuperar el Seguro Popular. Sí, claro. Porque el Seguro Popular, pues aunque tuviera deficiencias, pero a mucha gente sí le habría esa posibilidad. Había, creo, si no me recuerdo, cerca de 15 millones que no tenían acceso a ningún tipo de salud. Ahorita, Y ahora son 50. Millones, ahora son 50. Sí, por el estilo. O sea, quedó mucha gente fuera totalmente. De lo poco o mucho, mucha gente decía, no se te daban hasta cirugías en el Seguro Popular y demás. Y luego lo que lo sustituyó, que fue el INSABI, pues ya no funcionó, que lo quitó el propio gobierno. Y ya lo repartió con las otras instituciones de salud que hay. Y la otra gran diferencia que sí veo yo también es la cuestión del ejército. Es decir, lo que dijo Xochitl es que el ejército regrese a sus funciones fundamentales y la Guardia Nacional también concentrada en las cuestiones de seguridad con un civil. Es decir, recalcar el carácter civil de la Guardia, como originalmente se había planteado, y no querer militarizarlo como lo quiso hacer López Obrador. Creo que es más amplia la propuesta de ese. Ok, están hablando mucho de la seguridad, ¿no? Retirar el ejército, bueno, y luego ¿qué vas a poner, no? O sea, quitas al ejército y, luego ¿qué va a pasar, ¿no? O sea, parece, de hecho, López Obrador no lo quería sacar, lo tuvo que sacar porque de alguna manera no le estaba alcanzando la política de lo benefactora, por así llamarla, ¿no? Del estado de bienestar, eso lo podremos hablar después, pero pues no le estaba alcanzando, tuvo que recurrir a esto. Entonces, bueno, se hace muy fácil decirlo. Yo creo que la verdad Xochitl no lo sacaría, lo dejaría y le daría la instrucción que tenía con Calderón. O sea, realmente ese es el problema por ahora en México, ¿no? O sea, fíjense qué interesante fue. En México vimos que no necesariamente sacar al ejército, lo cual antes podríamos decir de entrada, sacar al ejército es un problema, ¿no? Pero luego vimos que no fue necesariamente negativo, sino que el problema era la instrucción
digamos, de terrorismo social que tuvo con Felipe Calderón, ¿no? Entonces, bueno, está eso y que dicen que Claudia Sheinbaum va a retomar el Seguro Popular, que era el programa de salud. No creo, eso habría que revisarlo, me parece una interpretación, no creo que lo haga, porque aparte el sistema de salud mexicano este año va a recibir a todos de manera gratuita. En mi caso yo sí tuve 2 veces este año que ir y pude ir a cualquier hospital y me recibieron sin ningún problema y no tengo ninguna carnet ni nada. Entonces realmente eso de que dejaron a 50 millones sin no fue así, ¿no? Eliminar el Seguro Popular pues tenía sus problemas, pero realmente la política de salud fue recibir a quien sea. Entonces, no, o sea, esas son las interpretaciones muy sesgadas, ¿no? Como alejadas de la realidad y esperan que la gente, como en la universidad, se las compre, pero en la televisión es más difícil, ¿no? Porque es un público más popular, ¿no? Aún así, este programa pues ha perdido mucho rating, ya se quedó una élite nomás viéndolo, ¿no? Y les digo, yo trabajaba mucho estas sesiones porque pues nos ofreció un semanario, en vez de leer el periódico, pues ya nos ofreció una síntesis semanal de noticias, tanto internacionales como nacionales. Nos interesaban mucho más las internacionales, pero bueno, estamos retomando eso, pero también ahora nos refleja el pensamiento académico conservador que se vive en las universidades, yo diría, de Latinoamérica. Pues bueno, vamos a ir acabando ahora sí. Que nada más lo de la cárcel y Es la además, espectacular. sí, habló de una cárcel de alta seguridad y etcétera para los criminales más peligrosos, etcétera, y sus asesores o ellas no pensaron en la asociación que haces con Bukele, ¿no? Y le ha costado. Bueno, cuando menos le ha costado en las redes. Pero vaya, tiene muchas otras cosas como hacer civil a la Guardia Militar, duplicar su número. La Guardia Nacional. Digo, Guardia, ¿qué dije? La Guardia Sindical. Militar. La Guardia Nacional. Quitarle las funciones de aeropuertos, aduanas, etcétera, a los militares, que no tapen baches. Así fue, como lo dijo. Entonces, tiene más aspectos, tiene lo de las víctimas, tiene la agenda binacional con Estados Unidos, o sea, va más allá de la cárcel, que no fue, que se hizo presa justamente de una serie de críticas, ¿sí? Ahora, Xóchitl le está hablando no nada más al electorado de Morena, les está diciendo, desde luego, ni principalmente, no creo que ella tenga que crecer a costa de Morena. Ella tiene un 40% o bueno, un 37% de gente que no vota, o sea, tiene que abatir el abstencionismo. Y la segunda cosa es quitarle votantes a López Obrador, a aquellos que votaron por López Obrador, que fueron muchas clases medias, etcétera, y que ahora están decepcionados y quieren otra cosa, ¿no? Más que al voto duro de Morena, que creo que ese es de Morena y sería perder el tiempo tratar de quitárselo. Yo estoy de acuerdo con eso, simplemente estoy hablando de una posibilidad. A ver, ¿qué tendría que ser? O sea, el abstencionismo, 30 y tantos %, ok, quitarle votos a Morena, el voto duro no, si no esas clases medias decepcionadas, vale, y no sé si alcance eso, porque cabe señalar que ella decepcionó a su vez a su voto duro, por así decirlo, ¿no? O sea, la misma gente de derecha no la ve a ella como alguien fuerte. Entonces, bueno, yo realmente la veo como muy perdida. Digo, el otro día vi un video de este día donde mientras Claudia Sheinbaum llena el Zócalo, etcétera, y cualquiera diría, ay, con los aparatos del Estado, pues bueno, pues yo les diría que teniendo los aparatos, si no va la gente, no va la gente, ¿eh? Entonces llena el Zócalo Claudia y esta señora, creo que en un auditorio, no, hizo una mañanera que canceló, o sea, López Obrador hace diario una mañanera y ella, según las iba a empezar a hacer, pero duró solo un día, porque hacer las mañaneras pues realmente se necesita como mucho compromiso, entonces desde ahí ya mandas un mensaje pésimo. Pero en esa mañanera, que era el arranque de las campañas, creo, fue hace 2, 3 días, un montaje tipo Televisa, llegó un influencer, le regaló unas flores, luego el mismo sujeto dice que le pagaron, o sea, pero desangelado, ¿no? Hay una cosa que realmente dice María Amparo Casar, afianzar las relaciones con Estados Unidos. Pues realmente ese diálogo que ya tenían ellos cuando gobernaban era de México agacharse y lo que digan ellos y desde el miedo, ser controlados con el miedo. Y pues realmente ahora sí que hubo un cambio de cara. No sé si Sheinbaum tenga esos tamaños que López Obrador tuvo. Ahí pues el propio Marcelo tuvo un papel importante, sin duda. Pero bueno, podemos ahí comentarlo. La relación con Estados Unidos, ¿no? Digo, de lo de Marcelo. Chica, nada más. Sí. No que no pueda
cambiar. Sí, pero en lo social sí se tiene, como dices, Pauli, se tiene que ¿Algún otro comentario? Ya, estamos- levantar. Sí, desde luego que cada uno tiene su voto duro, ¿no? Pero con ese no ganan. Yo creo que ni Ninguno. con el voto duro de Morena, que es muy amplio, yo creo que no le basta para ganar. Tienen que pelearse los que están en medio. En fin, nos vamos al siguiente segmento. Ok, pues lo vamos a dejar aquí. Hay 2 segmentos más, pero bueno, ya comentamos estos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Ávila y bueno, vamos a estar aquí comentando esto cada semana y pues bueno, ahí síganos en las redes, Divergencia Transdisciplinaria. Tenemos otros streamings, otros transmisiones. Pues bueno, para que la sigan ahí en la página de Instagram, de YouTube, Divergencia T. Y pues bueno, ahí estamos. Un abrazo. Muchas gracias por su atención. Chao. Ah, no, aquí no fue chao. Tengo que cortar esto. Chao. A ver, ahora sí. Chao. Ahora sí.